Hola, me da mucho gusto volvernos a encontrar. En esta ocasión voy a hacer la presentación de la asignatura. Hay algunos elementos muy importantes que hay que considerar para el buen desarrollo de las diferentes actividades y cumplir de manera satisfactoria y sobresaliente. Vamos a hacer presentación de la programación, de las actividades y de las fases. Para empezar, es muy importante que haya una programación de entrega, porque algunas de las actividades, si no es que todas, requieren tiempo de construcción. Si lo dejas para último momento, es probable que no la puedas realizar, porque necesitas presentar evidencias de lo que estás haciendo, de tus diferentes instrumentos, actividades, bitácora, etcétera. Vamos a presentar un ejemplo nada más a forma de ilustración de cómo funciona el calendario y es importante que tú te autogestiones. Ejemplo, la primera ADA tiene como nombre de ecuaciones del proyecto un valor de 10 puntos. A partir del 16 de agosto es la semana de las sesiones virtuales y a partir de ese momento, si tú gustas, puedes subir la actividad, está abierto. Pero la fecha de entrega es el 20 de agosto. Nosotros los profesores tenemos 3 días para calificar. Tú tienes 3 días para hacer correcciones y tienes una fecha límite llamada prórroga para entregar tu actividad. Y nuevamente nosotros tenemos, en este caso, 3 días para emitir la calificación final, insistiéndote que es muy importante que te programes. La asignatura consta de 3 unidades, 2 cortes para subir calificación, 5 actividades y 2 fases. Vamos a empezar de atrás hacia adelante para comprender la importancia de cómo nos debemos programar y que cada actividad esté encadenada y una actividad que no se realice satisfactoriamente de manera sobresaliente afectará a la otra. En la fase 1 tienes que hacer 2 reportes. Uno está relacionado con la experiencia de la implementación de las actividades. Recuerda que estas actividades están orientadas a resolver la problemática. En el enunciado del objetivo, cuándo, quién, qué, con qué y para qué. ¿Qué y con qué está relacionado con la problemática? El qué y con qué se refiere a las actividades. Y luego los instrumentos de evaluación. Son 2 tipos de reportes. Para la actividad 5, ¿qué necesitas realizar? ¿Qué necesitas como elementos? 1, tu carta descriptiva, el diseño de tus recursos, de tus materiales, los instrumentos y tu bitácora de implementación. Más adelante, en cada una de las actividades, se hará de manera detallada, explícita de cada uno de los elementos. Pero fíjate cómo, en este caso, para que puedas hacer tu reporte, necesitas tu bitácora. Para que puedas implementar, necesitas tu carta descriptiva. Para que puedas realizar las actividades de implementación, necesitas haber ya construido tus materiales y haber obtenido tus recursos. Y necesitas implementar también tus instrumentos de evaluación y diseñar una bitácora. Sin estos elementos no puedes hacer fase 1 y no puedes hacer fase 2. Ahora veamos cómo la actividad 5 está relacionada con la 4. Debes diseñar tus instrumentos. ¿Cuáles? Fase de lista, verificación de materiales, diagnóstico
y sumativa, evaluación de satisfacción del usuario, autoevaluación del implementador. Si no tienes estos instrumentos, no podrás hacer fase número 2, porque es el reporte de la implementación de los instrumentos. Revisemos la actividad número 3, que tiene que ver con la selección de los recursos y el diseño de los materiales. Dependiendo del tipo de actividad que vayas a implementar, tienes que diseñar ya sea una diapositiva, carteles, un video, y debes tener los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad, como por ejemplo, una computadora, bocinas, colores. Recordándote que con los que vas a implementar el proyecto son con tu familia, los que viven en tu casa, o a través de la virtualidad, pues con los que tú consideres implementar. No se te está solicitando y hay que evitar el contacto con otras personas ajenas a las que viven en tu casa. Entonces, la actividad 3, la actividad 4, si no está bien realizado, no vas a poder implementar correctamente, no tendrás los instrumentos, las actividades para la implementación. Entonces, la actividad 3 está relacionada directamente con la fase número 1. Esta actividad, si bien no afecta, pero es necesario identificar y tiene que ver también con la participación, que tiene que ver con los indicadores, cuántas personas van a participar, internas, externas. Ya luego realizaremos una ADA para identificar cuál es el proyecto que vas a identificar, dónde lo vas a llevar a cabo y quiénes van a participar en él. Y ahora la actividad número 1. Rediseño de la carta descriptiva. Si al considerar la asignatura anterior, tu carta descriptiva no cumple con los elementos, luego entonces cuando vayas a implementar, no vas a poder hacer el resultado final llamado fase 1 y fase 2. Si el diseño de las actividades no están correctamente elaborados, no podrás hacer actividad 3. Si el diseño de las actividades de evaluación, no podrás llevar a cabo la actividad 4 y 5. Es importante que cada una de las actividades las realices de manera correcta. Entonces, volvamos nuevamente. Actividad 1. Revisar si tu necesidad cumple, si diseñaste correctamente el objetivo, si estableciste las actividades, ya sean de diálogo, de discusión, demostrativas, expositivas, que ayudan a resolver la problemática. El qué y con qué lo hacen los participantes. Pero además, si no estableces bien tu diagnóstico, la descripción de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, no tendrás insumos para hacer el diseño de tu instrumento. La prueba sumativa. No podrás hacer un reporte de qué sucedió en el diagnóstico y qué sucedió al final para saber si el proyecto tuvo un impacto. Entonces, cada uno de estos elementos son muy importantes que al momento de implementar estén perfectamente corregidos. Actividad número 2. Tienes que clasificar y describir qué tipo de proyecto es, dónde lo vas a implementar y quiénes van a participar. Luego, con base en la carta descriptiva, que ya haya cumplido con todos los elementos,
¿Cómo saber si cumplió con todos los elementos? En las lecturas de apoyo te va guiando qué elementos debe contener la carta descriptiva, cómo se diseñan las actividades, cómo seleccionar los materiales, cómo elaborar cada uno de los recursos. En este caso, los recursos pues no se elaboran, los recursos se solicitan. No sé si a ti no te queda perfectamente claro qué vas a necesitar para el desarrollo de la actividad, al momento que vayas a implementar, no vas a tener los elementos suficientes. Los materiales se diseñan, se construyen y los recursos se copian, se compran, se tienen a la mano. Cabe aclarar que no estoy diciendo que tienes que comprar una computadora, unas bocinas, sino te las tienes que ingeniar y eres tú que determina qué recursos necesitas y qué materiales debes construir con base en tu carta descriptiva. Luego, todos los instrumentos se tienen que diseñar. Recuerda que en la asignatura anterior se te solicitaron nada más 3. Pero en este caso necesitamos todos estos instrumentos. El pase de lista está relacionado con el indicador para saber cuántos participaron. La verificación de los materiales, que es un checklist, es para saber si antes de implementar tienes todos los requerimientos para la implementación correctamente. La prueba diagnóstica y la prueba sumativa, que tienen que ver con si se cumplió con la meta, si hubo un cambio al resolver la problemática, que eso tiene que ver con el impacto del proyecto. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué opinan los que participaron? Seguidamente, desde tu percepción, ¿qué se cumplió y qué no se cumplió? En cada una de las actividades vamos a describir qué se está esperando en los instrumentos y ejemplos de instrumentos. Para la actividad 5, tú ya debiste haber realizado correctamente la carta descriptiva con todos los elementos, ya debiste haber diseñado todos los materiales, ya debiste haber adquirido todos los recursos, los instrumentos ya debieron haber estado elaborados correctamente y en el momento de estar implementando tienes que evidenciar, tomar fotos para que puedas elaborar tu bitácora de implementación. Entonces, imagínense ustedes, que lo dejaste para último momento. No tienes la carta descriptiva correcta, no elaboraste los recursos, no hiciste los materiales correctamente, no elaboraste adecuadamente los instrumentos, no vas a poder implementar tu proyecto. Y por último, con todo lo que hiciste, al momento de implementar, vas a obtener un resultado. Nos vas a tener que describir, es decir, contar qué es lo que sucedió. Aquí el propósito es identificar si el proyecto cumplió con lo solicitado, con el objetivo, con la meta, con el indicador. Los instrumentos nos van a servir para identificar este impacto, si hubo cambio en la problemática, cómo las personas que participaron en conocimientos previos relacionados con la problemática, las actividades que realizaste y luego la evaluación para ver los aprendizajes, para identificar estos aprendizajes. Entonces, insistiéndote, es de suma importancia que todos los elementos estén perfectamente planeados desde el principio y que no dejes nada para el último momento. Nos vemos en el desarrollo y encontrarás un nuevo video para explicitar, para detallar cada uno de los elementos que se necesitarán en cada una de las actividades. Gracias.